Hay noches que no terminan cuando amanece, no terminan cuando llegan los bomberos, no terminan cuando aparece la Guardia Civil, no terminan cuando se apagan las llamas. Hay noches que siguen ardiendo dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de la memoria de un pueblo. Y la madrugada del 13 de abril de 2024, en Chiloeches, provincia de Guadalajara, fue una de esas noches. Allí, en una vivienda de la urbanización Medina Azahara, alguien entró con la idea de robar y salió dejando atrás 3 cadáveres, una casa incendiada y un superviviente que nunca volvería a escuchar un grito sin recordar lo que pasó dentro de aquellas paredes. Las víctimas se llamaban Ángel Villar, Elvira Fernández y Laura Villar Fernández. Padre, madre, hija. 3 personas asesinadas en su propio hogar. 3 vidas truncadas en el espacio que, en teoría, debía ser el más seguro del mundo, la casa familiar. Y esa es la primera clave de este crimen. Porque cuando la violencia entra en una vivienda de madrugada, no solo mata cuerpos, también destruye una idea. La idea de refugio, la idea de intimidad, la idea de que una puerta cerrada basta para mantener al mal al otro lado. Aquella noche no bastó. Desde fuera, la escena ya era estremecedora. Una vivienda en llamas. La oscuridad rota por el resplandor del fuego. La urgencia, el desconcierto, la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo. Pero lo que había dentro era todavía peor, porque aquello no era solo un incendio, aquello era una escena de matanza. Con el avance de la investigación y más tarde, con el juicio celebrado en noviembre de 2025, se fue reconstruyendo una secuencia espantosa. Un robo planeado con antelación, información obtenida del entorno íntimo de la familia, un asalto nocturno, decenas de puñaladas y, después, el incendio provocado para intentar borrar rastros. El autor material confeso fue Fernando Peña, condenado en marzo de 2026 a prisión permanente revisable por el asesinato de Laura y a otras penas que suman 40 años por los asesinatos de Ángel y Elvira, además de condenas por robo con violencia e incendio. Junto a él fueron condenados también David Moreno y Cristian Borja, este último exnovio de Laura, por su participación en el robo. Pero antes de la sentencia, antes del veredicto, antes incluso de que la opinión pública conociera los nombres de los acusados, lo único que existía era el horror puro y desnudo de una familia atacada mientras dormía. Intentemos entrar en esa noche sin convertirla en espectáculo, sin regodeo, sin morbo, solo con el respeto que exige la verdad. Una casa en silencio, la madrugada avanzando, una urbanización residencial, la falsa calma de las horas en las que casi todo el mundo baja la guardia. De pronto, una presencia extraña dentro del hogar. Alguien se mueve donde no debería moverse. Alguien entra donde no debería entrar. Alguien busca algo. Dinero, relojes, objetos de valor. Eso es al menos lo que la investigación situó en el origen del asalto. Un robo planeado contra una familia que guardaba relojes de lujo y dinero en la vivienda. Según lo que salió a la luz en el juicio, esa información no llegó por casualidad. Llegó a través del entorno de Laura y concretamente a través de su exnovio, Cristian Borja.
condenado después como cooperador necesario. Y aquí aparece uno de los elementos más siniestros de este caso. No fue una elección completamente aleatoria. No fue un delincuente escogiendo una casa cualquiera al azar. Fue un delito alimentado por el conocimiento previo, por la información íntima, por saber qué había dentro, por saber dónde mirar, por saber quizá cómo entrar, por saber que ahí podía haber un botín. La criminología lo tiene claro. Cuando el agresor dispone de información interna, el riesgo se multiplica, porque disminuye la incertidumbre y aumenta la eficacia del plan. La casa deja de ser un territorio desconocido y se convierte en un objetivo, en un mapa, en una ecuación. Pero la realidad nunca obedece del todo a los planes, y a veces basta un ruido, un movimiento, una puerta, un grito. Algo ocurrió dentro de esa casa que hizo saltar por los aires la lógica inicial del robo. Entonces empezó la matanza. Las autopsias y la reconstrucción judicial dejaron cifras que por sí solas ya describen la ferocidad del ataque. A Ángel Villar le asestaron 29 cuchilladas, a Elvira Fernández 14, a Laura Villar Fernández 7. El arma principal fue una bayoneta de casi 40 centímetros llevada por Fernando Peña, que además prendió fuego a la vivienda antes de huir. No estamos hablando de una agresión mínima para neutralizar a la víctima. No estamos hablando de una violencia puntual y contenida. Estamos hablando de sobreletalidad. En criminología, la sobreletalidad es un dato decisivo. Señala que la fuerza aplicada supera con mucho la que sería necesaria para matar. Y eso suele hablarnos de varias cosas al mismo tiempo. Pérdida de control, pánico, rabia, deshumanización de la víctima o una mezcla devastadora de todas ellas. En otras palabras, no bastó con atacar, se atacó con una intensidad salvaje. Y eso convierte este caso en algo más que un robo con resultado mortal. Lo sitúa en la categoría de los crímenes donde la violencia adquiere un carácter casi arrasador. Ángel fue atacado en el dormitorio principal. Según la versión conocida en el juicio, fue quien se despertó alertado por ruidos y forcejeó con el agresor. El propio Fernando Peña llegó a decir que recordaba que Ángel se le abalanzó mientras él estaba hurgando en un cajón. Esa es otra pieza importante. El padre no murió en una posición pasiva y abstracta. Murió en mitad de una reacción humana elemental. Levantarse, enfrentarse al intruso, intentar detener lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Después vino Elvira, la madre, la mujer que, según trascendió, llegó a llamar al 112. La frase atribuida a aquella llamada es una de las más escalofriantes del caso. La conciencia súbita de que alguien había entrado en casa. No era una intuición vaga, era la certeza de que la amenaza ya estaba dentro. Detente un segundo en eso. No hay muchas frases capaces de condensar tanto miedo en tan poco espacio. Alguien ha entrado en mi casa. En esa frase cabe el derrumbe completo de la normalidad, la caída instantánea de toda seguridad, el paso de la vida cotidiana al terror puro. Y luego, Laura Villar Fernández, 22 años, la hija. La joven que intentó escapar por las escaleras y que terminó asesinada también dentro de aquella pesadilla. Su muerte tiene una dimensión especialmente cruel, no solo por la edad,
no solo por la indefensión, sino por la traición que flota detrás de todo el caso. Porque la información sobre la vivienda, sobre los relojes, sobre el dinero, salió del círculo próximo a ella. La intimidad sentimental quedó convertida en herramienta criminal. Y eso introduce una perversión añadida: la utilización del vínculo afectivo como vía de acceso al delito. Aquí conviene detenerse en otro elemento de psicología criminal. Muchos delincuentes pueden racionalizar el robo, pueden presentárselo a sí mismos como una forma de obtener dinero, pueden disfrazarlo de necesidad, pueden incluso construir una moral torcida donde el daño parece solo patrimonial. Pero matar a una familia entera dentro de su casa exige otro salto. Exige cosificar por completo a las víctimas, dejar de ver personas y empezar a ver obstáculos, riesgos, testigos, problemas que eliminar. Ese es el verdadero abismo moral del agresor violento. No la entrada a la vivienda, no el robo, sino el momento en que decide que la vida ajena vale menos que su huida. Y todavía hay otra figura en esta historia: el superviviente, Geray Villar Fernández, el hijo menor. Mientras arriba se desataba el horror, Geray escuchó gritos, golpes, ruido. Según declaró más tarde, bloqueó la puerta de su habitación por instinto. Vio a su hermana tirada en la escalera y logró escapar por la ventana saltando una valla para pedir ayuda. En la grabación del 112, según lo publicado durante el juicio, se le escuchaba decir: "No puede ser, está pasando". Ese detalle parte del alma, porque no es solo la reacción de alguien que huye, es el instante exacto en que una persona joven comprende que la realidad acaba de romperse. No puede estar pasando, pero está pasando. Está pasando de verdad. Y está pasando en su casa. Desde la psicología del trauma, ese momento es brutal. La mente intenta negar lo que ve, porque admitirlo por completo sería insoportable. Primero llega la incredulidad, luego el instinto, luego la huida. Y solo después, mucho después, llega la dimensión completa del daño. Geray sobrevivió porque interpretó bien la amenaza. No se quedó paralizado. No subió a comprobar. No dudó demasiado. Hizo lo único que podía salvarle: escapar. Y con esa huida, además, dejó viva una voz capaz de contar que dentro de aquella casa no hubo un incendio accidental ni una pelea confusa. Hubo una agresión letal, organizada en su origen como robo y convertida después en una cadena de asesinatos. ¿Qué clase de mundo rodeaba a los acusados? Esa fue una de las preguntas que más peso tuvo en el juicio. Los tres condenados aparecían ligados a un entorno de consumo constante de drogas, pequeños delitos y vidas completamente desordenadas. Durante la vista oral salieron a relucir mensajes, conversaciones y testimonios sobre cocaína, ketamina, cristal, tusi, pastillas, alcohol y una dinámica vital dominada por la urgencia de conseguir más droga y más dinero. Parte de la prensa describió ese entorno como la llamada mafia de Pioz, un grupo juvenil degradado por la delincuencia y las adicciones. Fernando Peña insistió en presentarse como alguien fuera de sí, histérico, loquísimo, alterado por la mezcla de sustancias. Pero ni el jurado ni la sentencia aceptaron que ese consumo rebajara de forma relevante su responsabilidad. Y eso también es importante desde el punto de vista criminológico. Porque la droga puede intensificar la agresividad, puede reducir los frenos, puede desordenar la percepción, puede aumentar la impulsividad, sí,
Pero la droga no explica por sí sola la estructura completa de este crimen. No explica la selección del objetivo. No explica la información previa. No explica el desplazamiento a la vivienda. No explica llevar una bayoneta. No explica prender fuego después para borrar pruebas. Todo eso exige un nivel de dirección delictiva que va mucho más allá de una mera explosión caótica. En realidad, lo que aquí vemos es una combinación muy peligrosa. Planificación previa, ambición económica, conocimiento íntimo, consumo de sustancias y miedo a ser reconocido. Una mezcla así puede ser explosiva, porque cuando un ladrón entra en una casa y descubre que hay gente dentro, o cuando los moradores lo descubren a él, llega el momento crítico. Algunos huyen, otros amenazan, otros golpean y escapan, y unos pocos cruzan la línea definitiva: matar para eliminar testigos. Todo indica que en Chiloeches se cruzó esa línea. Y luego vino el fuego. El incendio posterior no fue un detalle accesorio, no fue una casualidad, no fue un elemento periférico, fue la prolongación del crimen. Prender fuego a una vivienda después de un triple asesinato tiene una función criminal precisa: destruir huellas, contaminar la escena, introducir caos probatorio, retrasar o dificultar la reconstrucción. El fuego no era una consecuencia, era una maniobra, una decisión, un intento de que las llamas hicieran el trabajo sucio de borrar lo que las cuchilladas habían dejado escrito en los cuerpos y en la casa. Pero el fuego no lo borró todo. No borró la violencia, no borró el arma, no borró los movimientos posteriores, no borró el botín. Fernando Peña fue detenido al día siguiente en un hostal de Daganzo de Arriba, junto a su pareja y con parte de los objetos robados. David Moreno, por su parte, terminó confesando lo ocurrido ante la Guardia Civil, según se recogió en la sentencia en la cobertura del caso, horrorizado por lo sucedido. Ese punto también merece atención, porque no todos los participantes en un delito soportan la misma carga moral. Hay quienes se suman a un robo creyendo que solo habrá dinero fácil. Hay quienes aceptan la ilegalidad mientras pueden convencerse de que nadie va a morir. Pero cuando el plan desemboca en 3 cadáveres y una casa incendiada, el relato interno se resquebraja. La conciencia del espanto ya no cabe dentro de la coartada principal. La confesión de David encaja justamente ahí, en el derrumbe psicológico del cómplice que descubre que ha orbitado demasiado cerca de una barbarie. En noviembre de 2025 se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Allí, pieza a pieza, fue desfilando el crimen. Los peritos, los forenses, los investigadores, los acusados, los mensajes, las contradicciones, las excusas, la droga, el botín, la violencia. Y el jurado popular declaró culpables por unanimidad a los 3 acusados. La sentencia, conocida en marzo de 2026, impuso a Fernando Peña la prisión permanente revisable por el asesinato de Laura, más otras penas por los asesinatos de Ángel y Elvira, y condenó también a Cristian Borja y David Moreno por su intervención en el robo. Además, se fijaron indemnizaciones para Geray y para la aseguradora por los daños del incendio. La justicia, naturalmente, no resucita a nadie, no repara una casa convertida en escenario criminal, no devuelve a un hijo a sus padres, no devuelve a un hermano a su hermana. Lo único que puede hacer es algo más frío, más limitado, pero imprescindible: fijar una verdad penal y nombrar la responsabilidad.
Y esa verdad penal dice que no fue un accidente, no fue un descontrol inocente, no fue una cadena casual de errores. Fue un robo planeado que desembocó en un triple asesinato y en un incendio provocado para ocultarlo. Pero hay una verdad humana todavía más honda, y esa verdad humana está en la familia. Está en Ángel, levantándose en plena noche porque oye ruidos en su casa. Está en Elvira, alcanzando el teléfono para pedir auxilio. Está en Laura, intentando huir por las escaleras. Está en Geray, escapando por una ventana mientras su vida se parte para siempre en dos. Antes de aquella madrugada existía una familia. Después quedó un superviviente. Eso es lo que de verdad deja un crimen así. No solo titulares, no solo sumarios, no solo sentencias. Deja un vacío. Y quizá por eso este caso golpea tanto, porque reúne varias de las formas más perturbadoras de la violencia contemporánea. La violencia del robo, la violencia del entorno tóxico de las drogas, la violencia de la traición íntima, la violencia de la eliminación del testigo, la violencia de quemarlo todo para fingir que nada puede ser reconstruido. Es un crimen muy actual y al mismo tiempo muy antiguo. Actual porque nace de relaciones juveniles rotas, mensajes, consumos, urgencias económicas, amistades degradadas y delincuencia desestructurada. Antiguo porque en el fondo responde a una pulsión de siempre: entrar, tomar, someter y destruir para huir. Solo que aquí esa pulsión se llevó por delante a una familia entera. A veces, al contar casos así, se comete un error: dar al asesino una dimensión casi mítica. Eso no ayuda a entender nada. No hay grandeza en este crimen. No hay sofisticación admirable. No hay inteligencia criminal brillante. Lo que hay es brutalidad, miedo a ser reconocido, codicia, descontrol alimentado por sustancias y una capacidad aterradora para convertir seres humanos en simples obstáculos. Nada más. El verdadero centro del relato no está en quien apuñala, está en quienes perdieron la vida y en quien sobrevivió para contarlo. La madrugada del 13 de abril de 2024, en Chiloeches, alguien entró en una casa buscando dinero y relojes, pero no salió con un botín. Salió dejando 3 nombres escritos para siempre en la crónica negra de España: Ángel Villar, Elvira Fernández, Laura Villar Fernández. Y dejó también una imagen imposible de borrar: la de un hijo huyendo en shock, mientras detrás de él ardía la casa donde, hasta unos minutos antes, todavía existía una familia. Hay crímenes que terminan cuando se dicta sentencia, y hay otros que no, porque siguen vivos en una grabación del 112, en una escalera, en un dormitorio, en unas llamas, en un silencio que ya no se llenará jamás. Chiloeches es uno de esos casos, no solo porque hubo un triple asesinato, sino porque, durante unos minutos, el mal entró en una casa de madrugada y arrasó con todo. ¿Te ha gustado? Déjame en comentarios a quién quieres que traigamos en los próximos días aquí en A Hierro Mata.